El Señor esté con ustedes. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparle. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar la vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Este evangelio que hemos escuchado nos muestra claramente que nosotros los seres humanos no queremos sufrir bajo ninguna circunstancia. Pedro, que ama entrañablemente a Jesús, Pedro, al que el Señor eligió como la cabeza visible de su iglesia, Pedro busca convencer a Jesús para que no tome el camino de la cruz. Ese mismo Pedro busca convencer a Jesús para que no tome el camino del sufrimiento y del dolor. Evidente, evidente. Pedro lo hace porque ama entrañablemente a Jesús. Y porque lo ama, no puede soportar el hecho de que a Jesús lo vayan a crucificar, de que Jesús tenga que padecer humillaciones, golpes, improperios. No acepta, no tolera eso. Y porque lo ama, pues no le cabe en la cabeza que a Jesús lo vayan a torturar con el dolor o con el sufrimiento. Es que eso es muy natural. Lo que uno menos quiere en la vida es ver sufrir a un ser querido. Es natural. Uno no quiere ver sufrir a alguien que uno ama. Uno no quiere ver padecer por el dolor, llorando por el dolor o soportando el dolor a alguien que uno quiere mucho. Vuelvo y repito, eso es muy natural, eso es muy normal. Por tanto, esa es la razón por la cual Pedro está buscando convencer a Jesús para que renuncie a esa idea loca de la cruz que le va a ocasionar, pero muchísimo, muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento. Sin embargo, lo que Pedro no alcanza a comprender es que Jesús asume ese sufrimiento, asume esa pasión, asume la cruz, asume el dolor, no porque sea masoquista, no porque sea un gusto personal, no por querer sufrir por sufrir, no, para nada. Jesús lo asume porque él sabe que ese sufrimiento va a ocasionar un bien mayor. Ese bien mayor se llama redención. Y obviamente el primer interesado de que Jesús no pase ni por el sufrimiento, ni por el dolor, ni por la cruz, es el mismo Satanás. No porque no lo quiera ver sufrir, claro que le encantaría verlo sufrir siempre, sino porque Satanás sabe que ese dolor y esa muerte de Jesús en la cruz va a ocasionar un bien superior a la humanidad, que fue precisamente la redención. Y obvio, eso no lo quería Satanás. Por eso cuando Pedro intenta persuadir a Jesús para que renuncie a eso que está anunciando, el Señor le responde
con esa frase tan dura: apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Tú piensas como los hombres. ¿Cómo piensa el hombre? Que el dolor es un absurdo, que el dolor es repugnante, que el dolor es algo irracional, que el dolor es algo disparatado. Sin embargo, mis queridos hermanos, el cristianismo, nuestra fe cristiana, no se puede entender sin el tema del dolor, sin el tema de la cruz, porque fue justamente por el dolor por el que Cristo nos redimió. Fue su sufrimiento, fue su pasión la que nos trajo el gran regalo de la redención. Y nosotros podemos unir nuestros dolores, nuestros sufrimientos al Señor para que Él los transforme en qué? En redención. Por tanto, no es sufrir por sufrir, no. No es sufrir porque sea agradable sufrir, tampoco. No es sufrir masoquistamente, menos. Es ofrecerle mi dolor, mi sufrimiento, mi enfermedad al Señor con amor. Esto es sin protesta, sin reproches, sin reclamos, sin quejaderas, no. Porque cuando yo ofrezco mi dolor, mi sufrimiento al Señor, Él lo recibe y lo transforma en bendiciones y lo transforma en redención. Me explico. Es como si el Padre Celestial ya no viera tu dolor, ya no viera tu sufrimiento, sino que ve a su Hijo Jesús sufriendo en ti. Ve a su Hijo Jesús crucificado en ti. Ve a su divino Hijo, pero ahora postrado en una camita, pero ahora inválido, pero ahora en medio de una quiebra económica, pero ahora en medio de un dolor sentimental. Y ese dolor le llega a Él como si fuera ofrecido por su propio Hijo. Por tanto, no hay nada más redentor, no hay nada más santificador, no hay nada que alcance más gracias de Dios que el dolor ofrecido con amor a Dios. Sea el dolor que sea el sufrimiento que sea, así sea la incomodidad de unos zapatos que te tallan porque no es tu talla, así sea la incomodidad de mantenerte en pie, ya sea en un bus, ya sea en un metro, ya sea en la misa, así sea la incomodidad para ir caminando a tal lugar, así sea la incomodidad de tratar lo más bondadosamente posible a una persona agria, difícil, fastidiosa y molesta. Cualquier sufrimiento, por pequeñito que sea, ofrecido al Señor, tiene valor redentor. Tiene valor redentor. Y por eso hay familias que se han convertido al Señor porque uno de sus miembros ofreció sus dolores con amor al Señor, a los dolores de Cristo en la cruz. Y hay matrimonios que se han salvado, y hay hijos que estaban perdidos y regresaron, y hay hijos que estaban hundidos en un vicio y se recuperaron, y hay personas que vivían a espaldas a Dios y se convirtieron. ¿Por qué? Porque hubo alguien que ofreció sus dolores por ellos, ofreció sus dolores con amor a los méritos de la cruz de Cristo. Por tanto, la invitación, hermanos, es que ofrezcamos al Señor los sufrimientos y los dolores de la vida cotidiana, porque a todos, absolutamente a todos, nos visita el dolor. El dolor entra a la vida de uno sin pedir permiso, entra como Pedro por su casa y entra de miles de maneras, de múltiples formas. Es más, podríamos sintetizar los dolores humanos en cuatro grupos. Primero, los sufrimientos afectivos, relaciones humanas dolorosas, conflictos con otras personas, desavenencias, desencuentros, soledades, malquerencias, odios, desamores, rencores, traiciones y algo muy tremendo, las culpas. Las culpas. Ustedes sabían que hay tres tipos de culpas, cada una de ellas
muy complejas. Miren, la primera culpa, digo yo, es la más fácil de manejar. Se llama la culpa moral. Es el dolor por las cosas que uno hace mal en la vida. Pero cuando uno carga en su corazón y en su conciencia el dolor de las cosas que uno ha hecho mal en la vida, uno no está en paz. Uno no está en paz. Y todo lo que uno sigue haciendo está como mal hecho. ¿Por qué? Porque uno está intranquilo, uno no tiene paz. Está mal hecho porque está saliendo de un corazón que no está en armonía, sino que está saliendo de una persona que en su interior está dividida. Por eso yo necesito perdonarme mis realidades, las cosas que me duelen en la conciencia porque están mal hechas. Ese es el dolor moral o la culpa moral, perdón. La segunda culpa, la culpa relacional. Es decir, es la culpa en el peso de la conciencia por el daño que yo le hice a otras personas. Ese daño que uno le hizo a otras personas puede ser de dos tipos, un daño verdadero o un daño imaginario. El daño verdadero es cuando uno realmente sí le hizo daño a otras personas. Y eso duele en la conciencia, claro. Y uno necesita perdonarlo. Porque si tú sigues viviendo con una culpa, siempre vas a dar un mal amor. Por eso no hay peor amor que el amor de un culpable. Por eso un marido con la cola entre las patas rara vez ama bien, porque tiene besos de culpa, abrazos de culpa, besos de culpa. Evidente, para poder amar bien hay que tener amor en paz, amor gozoso, amor de confianza en uno mismo. Porque cuando uno le da un beso a la esposa sintiendo que yo soy una basura, ese beso no hace bien. Ese beso hiere la mejilla de la esposa porque ese beso lleva culpa en los labios. Esa es la culpa relacional verdadera. Pero esta es tremenda. La culpa relacional imaginaria. Es decir, la que uno se imagina que le hizo daño a los demás, pero en realidad no. Es decir, no siempre en verdad le hemos hecho daño a los demás. A veces nos imaginamos que les hemos hecho daño a los demás y eso todavía es más difícil perdonarlo porque es que uno lo está imaginando. Porque uno tiene que perdonarse cosas de las que uno no tiene la culpa. Sin embargo, uno se echa la culpa. Les adelanto algo. La inmensa mayoría de los niños a quienes sus papás se les separa se sienten culpables de esa separación. Si ustedes le preguntan a ellos, van a decir que no, porque eso es inconsciente. Es algo que se lleva como una marca en el alma. Ellos dicen por allá en su interior, si yo hubiera hecho algo, si yo hubiera sido mejor estudiante, si yo hubiera querido más a papito, en fin. Las culpas relacionales o verdaderas o imaginarias. Y viene la tercera de las culpas, que es para mí, creo, la peor. Y es la culpa existencial, es decir, el sentirse uno culpable de lo que es, de lo que es. Y en esta culpa está todo lo que no nos gustaría que vieran los demás. O sea, está lo que no nos gustaría de nosotros que vieran los demás, lo que tapamos de nosotros mismos. ¿Y saben por qué a uno no le gusta que los demás lo vean? Porque en verdad a quien no le gusta ver eso es a uno mismo. Y es a uno al que no le gusta recordar que ese pedazo de la vida de uno es de uno. Y eso, ese pedazo que tú no mostrarías a los demás, ese pedazo que te avergüenza de tu vida, ese pedazo de tu manera de ser, de tu historia, de tus recuerdos, de tu pasado, de lo que cometiste, de lo que sucedió, de lo que viste, de lo que te hicieron, de lo que dijiste, de lo que vieron tus ojos o tocaron tus manos, ese pedazo de tu vida que te cuesta es justamente lo primero que hay que perdonar. Porque mientras no perdones y aceptes con amor cada uno de los pedazos de tu existencia, amarás a los demás para que ellos quieran lo que tú no quieres y para que ellos soporten lo que tú no soportas y para que ellos le digan qué lindo eres a quien tú le dices qué horrible soy. Ahí está una primera parte de las culpas, de los dolores humanos. Pero viene otro grupo, y es los sufrimientos materiales.
Uh, la falta de un empleo. Ahora lo estamos viendo con mayor intensidad porque hay muchas personas que han perdido su empleo, muchas personas que entraron en quiebra económica, en fin, la falta de un empleo, el trabajo que es inestable, las deudas que agobian, que ahogan, el dinero que me pagan no me alcanza, Padre, la quincena apenas la recibo, ya la tengo que entregar. Ese es otro grupo de sufrimientos, los sufrimientos materiales. Viene un tercer grupo de sufrimientos y es los temas relacionados con la salud. Claro, un primer dolor, la enfermedad, claro. La enfermedad que destruye nuestros optimismos y nuestra confianza en nosotros mismos. La enfermedad que nos arrebata la solidez que creíamos tener, que tengo que cuidarme la salud, que tengo un diagnóstico médico preocupante, que siento este malestar en tal parte de mi cuerpo, los médicos que no me encuentran qué es lo que me está doliendo, la enfermedad. Otro, la vejez. La vejez que nos arrincona y nos hace dependientes. Uno acostumbrado a ser independiente, a hacer con la vida de uno lo que quiere, y llegan los años y empezamos a menguar, a perder la memoria y los demás a perder la paciencia. Nos sentimos un estorbo, nos sentimos una carga. Hasta llega el momento en que decimos, ay, ojalá el Señor se acuerde de mí para que mis hijos no sufran más. Y entonces le dicen, mamá, no digas eso, papá, no digas eso, ¿cómo le ocurre? La vejez que nos hace sentir que ya no somos fuertes, porque cada articulación adolorida, cada articulación deforme nos recuerda que el tiempo ha pasado sin ningún reparo por encima. Pero hay otro, la muerte que es el muro contra el que todos nos estrellamos y que ninguno podemos evadir. Y el cuarto grupo de sufrimientos son los sufrimientos morales. Adicción al alcohol, adicción a las drogas, ser una persona neurótica que por todo me disparo, una bipolaridad, un problema con el juego, la ludopatía, en fin. Como ven, ahí están, digámoslo así resumido, en esos cuatro grupos, todos los sufrimientos humanos. El grupo de los sufrimientos afectivos, el grupo de los sufrimientos materiales, el grupo de los sufrimientos con la salud y el grupo de los sufrimientos morales. Ahí están sintetizados el 90% de los sufrimientos humanos. Ahora bien, los hombres y las mujeres, ante el dolor, reaccionamos de maneras muy distintas. Miren, el hombre por psicología tiene un dolor profundo y se silencia. Nosotros nos silenciamos. La mujer por psicología tiene un dolor profundo y ella expresa, ella habla, ella cuenta, ella libera, ella hace liberación emocional. Justamente por lo mismo, existen más mujeres viudas que hombres viudos. La mujer muchas veces por expresar su dolor, por comunicar su sufrimiento, por liberarse de él, goza de más buena salud, a pesar de que con los años le vengan los achaques normales de la vida. Pero el hombre, no sé, culturalmente dice, no, 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 yo no voy a expresar nada, a nadie le interesa, no, 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 yo estoy bien, no, no, yo no necesito de nadie, yo no necesito ni el terapeuta, ni el psicólogo, ni el sacerdote, ni el orientador familiar, yo estoy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Se ahoga en el dolor. Créanme que esas muertes más tempranas del hombre que de la mujer, en el fondo es por la incapacidad de nosotros los hombres de comunicar, de expresar, de desatar, de liberar dolores en la vida. Eso uno lo ve con mucha claridad como sacerdote. A ver, ¿quiénes buscan más al sacerdote para hablar, para desahogar, para confesarse? Las mujeres. Los hombres con escasa frecuencia. Y por eso me dirijo especialmente a los varones que están viendo la Santa Misa. No perdemos nada con decir, estoy sufriendo. No perdemos nada con desahogar las penas. No perdemos nada con liberar las angustias y eso no nos quita nada de humanidad. Lo mismo, una mujer se siente enferma, rápidamente busca al médico, rápidamente pide una cita.
Nosotros los hombres nos sentimos enfermos y somos más tranquilos, evadimos más ir al médico y cuando accedemos a ir al médico lo hacemos porque ya no podemos hacer más tregua. Pero miren, hermano, les cuento algo. Miren, cuando uno tiene una alegría y la comparte, esa alegría parece que se duplica. Y cuando uno tiene una tristeza y la comparte, esa tristeza se divide, mengua, se atenúa, se atempera. Es un misterio, un misterio. Pero Dios nos ha dado esa capacidad de comunicarnos. Y por eso hoy le digo a todos, pero de manera especial a los varones, no nos ahoguemos en el dolor. Padre, que tengo unas deudas, estoy con los bancos hasta aquí, que estos pagadiarios, que esto no sé qué. Padre, que yo no digo nada en la casa para no preocuparlos. Mi hijo, te ganaste una úlcera, te ganaste una gastritis, te ganaste un problema psíquico, te ganaste una depresión, no duermes, no concilias el sueño. ¿Por qué? Por no expresar, por no decir, por no desahogar las penas, por no contar lo que agobiaba. Miren, hermanos, y eso también en los matrimonios. Un matrimonio es para que expresen las cosas. Un matrimonio es para que se ayuden mutuamente a llevar las cargas, a llevar los pesos de la vida, a sobrellevar lo cotidiano de la vida. Por eso, en pareja, habla, que el silencio hace muchísimo mal. Pero habla lo importante, porque a veces hablamos bobadas. No, lo importante. Eso importante muchas veces no lo hablamos. Y eso importante es cómo estoy, cómo me siento, qué cargas tengo, qué preocupaciones tengo, incluso hablar cuando un tercero, es decir, cuando otra persona llega a moverte el piso y hay que hablar y decir, mi amor, tengo miedo de que me muevan el piso. Mover el piso en el lenguaje colombiano es que hay alguien que nos está llamando la atención, un tercero. Y mi amor, necesito de ti, por favor, agarrame, enamorame, ayúdame. Pero no, pero no. Uno en vez de eso, uno calla. En vez de pedir ayuda, uno esconde, uno tapa, uno oculta, uno guarda todo, uno destruye las pruebas, uno borra todo, que nadie se entere. Nos cuesta mucho hablar de nosotros mismos y qué importante es hablar, qué importante es expresar, qué importante es comunicar, que hasta por salud es conveniente hacerlo. Culmino con esto y disculpen la demora. Uno puede asumir el dolor de dos maneras. Dos maneras. La primera, renegando, estando fastidiado, quejumbroso, molesto y decir, ¿y por qué a mí? Y Dios me abandonó. ¿Y por qué me pasan estas cosas? ¿Y yo por qué tengo que sufrir tanto? ¿Y por qué era matar a un cura? ¿Y yo por qué me toca vivir esta situación? ¿Y por qué este hijo me resultó con esa enfermedad? ¿Y por qué a mí me toca esa enfermedad? ¿Cómo me duele? ¿O por qué este revés económico? Y fastidiado, fastidiado, fastidiado. Y fastidiando a los demás por no llevar con amor ese sufrimiento. O la segunda manera es ofrecer el sufrimiento al Señor con amor, uniéndolo a los dolores de Cristo en la cruz. Esto es, Señor, mi enfermedad. Señor, esta incomprensión en la vida de pareja. Señor, esta dificultad económica. Tú sabes que lucho, pero no reniego, no maldigo. Ofrezco mi dolor a ti, Señor, por mi purificación, por la purificación de mis seres queridos, por mi salvación, por la salvación de los seres queridos, por la salvación de la humanidad, por la conversión de los pecadores, por la santificación de los sacerdotes, por el descanso de las almas del purgatorio, y entonces no se pierde ese dolor. ¿Por qué? Porque tendrá mérito si lo ofreces con amor, porque se convertirá en redención para muchos. Amén.